nefastas para tener de fondo mientras chambeas, para conseguirle a tu bro el trabajo que se merece. Este título fue sugerencia de Sandakato It. Empezamos. Me encantó verte, hijo. Gracias por arreglar mi computadora. Querido Matthew. Gracias por venir a arreglar mi nueva computadora la semana pasada. Sé que estás ocupado. Me alegró mucho verte. Las cosas cambian demasiado rápido para un viejo como yo. Gracias por configurar este correo y dejarlo abierto en la pantalla para mí. Eres un buen hijo. Es blanco sobre negro, así que es más fácil de ver que mi viejo correo de América Online. Espero estar usándolo bien. No quise preguntarte cómo hacerlo, parecías apurado cuando te fuiste. Espero que tú y Miranda estén bien. Hace tiempo que no la veo. ¿Sigue con náuseas matutinas? Me emocioné mucho cuando me dijiste que voy a ser abuelo. La familia es una bendición. El miércoles, cuando recibí el Penny Saver, vi un anuncio en la sección de cosas gratis para unas cebollas andantes caleidoscopio. ¿Quién soy yo para rechazar algo gratis? Di un pequeño paseo. Estaban en el porche de una casa, bajando la calle desde el mercado de agricultores. Las plantas estaban en un balde con agua, atadas con una liga. Tenían hojas largas de color rojo, amarillo y verde, y pequeñas cebollas blancas en la punta con raíces y zarcillos sobresaliendo. Cuando las llevé a casa, no encontré nada sobre las cebollas andantes caleidoscopio en mi libro de jardinería. Pensé en buscarlas en la nueva computadora, pero seguía haciendo clic en lo que no era. Intenté llamarte para pedir ayuda, pero solo obtuve tu contestadora. Pero las cebollas son hermosas. Y gratis. Así que las planté en el lado sur de la casa y las regué. El jueves salí a regar los geranios. Las hojas de las cebollas andantes se habían doblado en un arco. Las puntas tocaban el suelo y habían echado nuevas raíces alrededor de los geranios. Supongo que por eso las llaman andantes. Habían brotado unos zarcillos en espiral, como los de las calabazas, que se habían enrollado fuertemente alrededor de los geranios, partiendo sus tallos por la mitad. Pasó de la noche a la mañana. Debí plantarlas demasiado cerca. Esas cebollas aman la luz del sol. Coloqué unas piedras alrededor para delimitar el espacio. Luego entré a la casa y vi televisión. ¿Viste Dancing with the Stars? Esa Ramer Willis es buena. Lo grabé para que lo veamos juntos la próxima vez que vengas. Ayer por la tarde, cuando salí, descubrí que las cebollas habían atravesado la barrera de piedras. Algunas incluso estaban partidas a la mitad. Las plantas habían brotado por todo el patio, con sus hojas de colores y raíces medio enterradas formando un laberinto. Algunas llegaron hasta el poste de teléfono. Arranqué todas las que pude. Eran peores que los dientes de león. Sus raíces son más profundas de lo que parecen. Me tomó horas y no pude quitarlas todas. Fue demasiado. Ya no soy el mismo para trabajar en el jardín. Te llamé, pero parecías molesto cuando contestaste. No quise molestarte, y sé que te fastidia cuando tengo que pedirte que repitas las cosas en el teléfono. Dijiste que vendrías algún día para ayudarme a deshiervar. Así que hice una cena congelada, tomé mis pastillas y me fui a la cama. Pensé que despertaría temprano esta mañana para seguir arrancando esas malas hierbas. Toda la noche escuché un sonido agradable, como el otoño, cuando el viento agita los árboles. Al despertar, mis paredes blancas estaban cubiertas de sombras rojas, amarillas y verdes. El sol brilla a través de las hojas. Han cubierto las ventanas. Es hermoso, como un vitral. Las hojas se mueven con el viento y se ven como un caleidoscopio reflejándose en las paredes. No puedo abrir la puerta mosquitera para salir. Lo intenté casi todo el día. Está cubierta de hojas, envueltas firmemente alrededor de la casa como los cordones de una bota apretada. Empujé con fuerza, incluso intenté cortarlas con un cuchillo a través de la malla, pero mis brazos están agotados. Las hojas se están deslizando bajo la puerta y alrededor del aire acondicionado. Las enredaderas rompieron las patas del aparador en la cocina, y este cayó. El cristal de tu madre se hizo pedazos en el suelo. Levanté el teléfono para llamarte, pero ya no hay tono de marcación.
O tal vez simplemente no puedo oírlo por el sonido de las hojas agitándose. Ahora el susurro es fuerte. Por favor, ven a ayudarme. Me alegró mucho verte. Eres un buen hijo. Con cariño, tu papá, Romano Oderkirk. Hace un par de semanas sucedió algo extraño. No sé muy bien cómo empezar esto. Había escuchado sobre este lugar antes y, de vez en cuando, lo revisaba por curiosidad. Claro, nunca pensé que sería una de las personas escribiendo aquí. Sin embargo, me encuentro en esa situación incómoda en la que no tengo suficiente evidencia ni convicción para acudir a la policía, pero sí la paranoia suficiente como para ver si alguien allá afuera puede darme la ayuda o la orientación que tanto necesito. Escribo esto algunas semanas después del evento en cuestión, si es que siquiera se le puede llamar así, y naturalmente pensé que sentarme a recordar lo sucedido sería difícil. Sin embargo, no es así. Los recuerdos de ese día vuelven a mí con tanta facilidad como si los estuviera reviviendo en este mismo instante. Vivo en Kazajistán, en Asia Central. No quiero dar más detalles, pero el país es relevante para darles contexto. Los kazajos son muy parecidos a los rusos en cuanto a su naturaleza reservada. No les gusta meterse en los asuntos de los demás si no les afectan directamente. Eso puede ser tanto una debilidad como una fortaleza. Soy ruso nativo, así que, en cierto sentido, lo entiendo. Sin embargo, siempre he sido una persona más activa, a pesar de mi introversión en la adolescencia, y considero que esta inacción es la razón por la que nuestro país sigue siendo no libre y sigue bajo un régimen autoritario. En los últimos 2 años, bajé mucho de peso. Dieta, ejercicio, todo el proceso. Pasé de ser obeso a los 15 años a tener un peso normal. Como parte de este proceso de rehabilitación, iba a un masaje semanalmente. Esa semana, después de meses sin ir, habíamos estado de vacaciones y luego hubo otras circunstancias, volví por primera vez en mucho tiempo. Cabe aclarar que este lugar de masajes no es precisamente de lujo. Es solo un apartamento remodelado con iluminación tenue, una decoración con toques orientales y una camilla para acostarse. Aún así, de alguna manera había empezado a esperarlo con ansias. Creo firmemente que la única razón por la que la gente va a los masajes es para poder relajarse una hora con una excusa válida. No tenía nada mejor que hacer, pero al menos la camilla era cómoda. Doy tanta introducción porque quiero que entiendan el tipo de ambiente del que hablo, porque creo que solo en un lugar así podría ocurrir algo como esto. Aquí la gente no habla entre sí. Cada quien tiene sus propios problemas y no se mete con nadie. Cada uno tiene su pequeño círculo de amigos o su grupo de vecinos, y fuera de eso, no sienten la necesidad de hablar con nadie más. La arquitectura en Kazajistán es perfecta para este tipo de mentalidad. Grupos cerrados de edificios de apartamentos, todos idénticos, ocupando el menor espacio posible. La ilusión de cercanía que oculta la ignorancia. Nuestra ciudad está ubicada al norte de una cadena montañosa. Aunque la mayor parte del terreno es relativamente plano, a medida que subes, hay casas más pequeñas y muchísimos complejos de apartamentos, algunos tan elevados que desde ahí se puede ver toda la ciudad, con su smog y todo, sin realmente haber salido de ella. Subir nunca me costaba tanto como bajar, pero aún así salí con tiempo y llegué temprano. El edificio de apartamentos al que me dirigía formaba parte de un complejo de edificios dispuestos en un cuadrado, con las entradas mirando hacia adentro. Había 5 de estos conjuntos idénticos, arquitectura soviética, alineados a lo largo de una carretera sinuosa que subía hacia las montañas. El apartamento que buscaba estaba en la plaza del medio. Cada grupo de edificios tenía su propia comunidad, ya que los kazajos suelen ser amables con sus vecinos hasta el punto de la intromisión. Cada comunidad tiene su propio modo de hacer las cosas, y justo la que incluía el lugar de masajes contaba con una caseta de guardia y una barrera en la carretera. No estoy seguro de si barrera es la traducción exacta, pero fue lo más cercano que encontré en el traductor de Google. El guardia en la entrada era un hombre mayor, pero de esos ancianos agradables, de los que siempre tienen una media sonrisa en el rostro y parecen vivir sin preocupaciones.
El lugar me pareció, al mismo tiempo, muy opresivo y agradable. Es difícil de describir sin conocer bien la arquitectura de los países possoviéticos, pero para explicarlo de manera simple. Aunque las paredes grises estaban muy pulidas y la pintura del camino de entrada y del pequeño parque infantil se veía nueva y reluciente, seguían siendo paredes grises, edificios de apartamentos altos y monótonos, y entradas cercadas. El cielo estaba relativamente despejado, pero el anochecer se acercaba rápidamente, y había algo en la atmósfera del lugar que me incomodaba, aunque no había pasado nada inusual en mis visitas anteriores. El guardia me dejó pasar sin problema, ya que tenía mi cita programada, y me dirigí al pórtico del edificio donde se encontraba el lugar de masajes. Debo mencionar que usualmente uso audífonos cuando camino. Tengo una enorme selección de música, y mis gustos varían mucho según mi estado de ánimo. Lo importante es que no estaba realmente prestando atención a mi entorno mientras llegaba al intercomunicador, lo marcaba y entraba. El masaje fue bien. Me quedé dormido durante casi la mitad de la sesión. Sin embargo, todo el tiempo algo me estuvo molestando en el fondo de la cabeza. No lograba identificar qué era, y pensé que quizás había olvidado algo. Revisé mi bolso, vi que mi dinero estaba ahí y decidí que no era nada importante. Pero cuando salí y volví a estar afuera, de repente me di cuenta exactamente de lo que era. Cuando llegué, noté el patio de juegos y la pequeña cancha de baloncesto instalados en el centro del cuadrado de tierra vacía que, en muchos de estos conjuntos de apartamentos, solía estar descuidado y, en ocasiones, tenía alguna que otra barra de metal oxidada o un columpio deteriorado. Aquí todo lucía impecable, lo cual fue lo que llamó mi atención desde el principio. La última vez que estuve ahí, ya se veía en buen estado, pero ese día todo parecía brillar. Mientras observaba, vi a un par de niños jugando en el patio y a algunos chicos mayores en la cancha de baloncesto. En su momento no le di importancia, pero ahora me daba cuenta de que mis ojos habían notado algo que mi cerebro había pasado por alto. Ninguno de ellos se movía. Seguí caminando mientras procesaba lo que acababa de darme cuenta y comencé a observar atentamente a cada niño, buscando cualquier señal de movimiento. Había un par de niñas en los columpios, mirándose entre sí, con vestidos similares. Un niño estaba sentado al pie del tobogán, sujetándose la rodilla. En la cancha, varios muchachos de mi edad estaban en diferentes posiciones, como si estuvieran en plena jugada. Uno sostenía el balón, preparándose para lanzarlo. Otro parecía estar a punto de interceptarlo. Pero mientras más los miraba y más avanzaba, ninguno de ellos se movía. No soy de los que se meten en cosas que no entienden, por lo general. Pero en ese momento algo me impulsó. Tal vez fue la simple curiosidad. Tal vez fue algo más. Sentí como mis manos sacaban los audífonos de mis oídos y mis piernas comenzaban a dirigirse hacia el patio de juegos. Me acerqué con cautela, esperando que en cualquier momento alguno de ellos se moviera de golpe y todos comenzaran a reír, diciendo que era una broma. Habría sido extraño, pero dentro de lo posible. Sin embargo, la sensación que me invadía era distinta. Esto se sentía irreal. Como si estuviera dentro de un sueño, pero sabiendo que la única forma de salir de él sería asustarme lo suficiente para despertar. Si es que eso tiene sentido. Extendí un dedo para tocar el hombro de una de las niñas. Quería preguntarle algo. ¿Eso era? Mi mente estaba confusa. Solo existía el momento presente. Hola. Murmuré con voz temblorosa, tanto por el silencio absoluto como por el terror repentino que me invadió. Toqué su hombro. Era suave, como si estuviera rellena de algo. De pronto, sentí la inquietante sensación de que alguien me observaba. Miré a mi alrededor y mis ojos se elevaron hasta el piso donde había recibido el masaje. Para mi horror, vi una ventana abierta y, asomándose a través de ella, un rostro mirándome fijamente. Ese fue el sobresalto que esperaba. Pero no desperté. Era mi masajista. Me observaba con los ojos muy abiertos, negando con la cabeza. Intenté hacerle una expresión interrogante, pero ella me ignoró. Con un gesto frenético, señaló hacia la caseta del guardia. Miré en esa dirección. No había nadie.
No quise volver la vista atrás. Solo empecé a caminar más rápido, saliendo apresuradamente a la calle. Como dije, han pasado unas 2 semanas desde entonces. He inventado varias excusas, cada una más exagerada que la anterior, para no regresar. Mi mamá está enojada conmigo, pero no me importa. No sé qué hacer a partir de aquí. No tengo intención de ir a la policía por esto, pero tampoco puedo simplemente aceptarlo y olvidarlo. En lugar de una conclusión, escribiré algunos detalles más sobre todo el asunto. Para empezar, hubo otras cosas extrañas ese día. Siempre he creído más en la coincidencia que en cualquier otra cosa, así que al principio fui escéptico sobre si esto tenía algo que ver, pero más tarde, esa misma noche, escuché varios helicópteros sobrevolando la ciudad. Cabe mencionar que aquí esto es muy raro. Tanto que la gente suele tomarles fotos cuando pasan. La primera explicación que me vino a la mente probablemente sea la misma que pensaste tú. ¿Podría haber sido para alguna película? Es una posibilidad, claro. Pero el rostro de la masajista, no sé, no creo mucho en la intuición ni en la capacidad de leer a una persona con solo mirarla, especialmente desde tan lejos, pero en esta ocasión me pareció evidente que estaba aterrorizada. Por último, en cuanto a contactar a la masajista, aún no he reunido el valor para hacerlo. Le he preguntado a mi mamá varias veces si ha llamado, pero como te imaginarás, para ella es un tema delicado, así que no tengo mucho con qué trabajar. Entonces, ¿qué hago? ¿Hay algo de qué preocuparme, o solo estoy siendo paranoico? ¿Alguien me escucha? Todavía estoy aquí. Andrea, ¿estás ahí? Soy Jennifer. Por favor, no tengas miedo, no entres en pánico. He intentado contactarte por tanto tiempo, pero ahora finalmente siento que lo estoy logrando. Por favor, que no sea solo un deseo. Oh, Dios mío, tengo tanto miedo. Por favor, que reciba mi mensaje. Hace tanto frío aquí o será porque solo llevo un vestido. Todos los demás seguramente llevan suéteres y abrigos. Dios, me cuesta concentrarme. Déjame intentarlo de nuevo. Soy Jennifer. No estoy muerta. Sé que todos piensan que sí, probablemente ahora puedas ver mi cuerpo, inmóvil, pero sigo aquí. Y sé que debes estar cerca, porque puedo notar que obviamente es mi funeral. Sé que estás aquí y tengo que hacerte saber esto porque no tendré otra oportunidad. Escucho la música. Están poniendo esa canción que siempre amé. ¿La elegiste tú? Seguro que sí, ¿sabes cuánto me gusta? ¿Estás recibiendo mi mensaje, Andrea? ¿O alguien más? Dios, ni siquiera sé si esto funciona. ¿Por qué nadie hace nada? No sé qué estoy haciendo, no estoy segura de si realmente estoy enviando algo, si siquiera soy capaz de enviarlo, solo siento que lo hago. No tengo idea de cómo funciona esto, se siente como si fuera algo parecido a la telepatía, enviando mis pensamientos a otro lugar, tratando de llegar a ti, pero no sé si realmente funciona o si solo me lo estoy imaginando. Por favor, ayúdame. No queda mucho tiempo. Oh Dios, ¿y si esto no funciona? No puedo moverme, pero puedo sentir todo lo que ocurre a mi alrededor. No estoy muerta. No puedo moverme, no puedo gritar, no puedo darte una señal de que sigo viva, pero sigo aquí. ¿Realmente puede recibir esto? Por favor, tengo miedo. Todavía no entiendo qué me pasó. Recuerdo cuando las personas, el doctor, las enfermeras, tenía los ojos cerrados, solo escuchaba voces, entraron a mi habitación. Estaba demasiado cansada para moverme y mi garganta me dolía tanto que no podía hablar. O al menos eso pensé en ese momento. Y entonces dijeron que estaba muerta. No entendí qué estaba pasando. Quise gritar, pero no pude hacer nada. Los oí, sentí sus manos cuando me llevaron a otro lugar, recuerdo el frío, era helado. Traté de darles alguna señal, pero no tuve suerte. Todos creyeron que estaba muerta, y creo que casi tenían razón. Mi cuerpo está muerto, pero de alguna manera mi mente sigue aquí. ¿Esto le pasa a todos después de la muerte? ¿O algo salió terriblemente mal conmigo?
No lo sé, pero estoy aterrada. Esta es mi última oportunidad, lo sé. Estoy tratando de concentrarme para decirte todo, pero temo que no sirva de nada. Y estoy tan cansada. Todo duele como si aún estuviera enferma. Trato de mantener la calma porque si no me enfoco perderé esta oportunidad, pero tengo tanto miedo. No parece que estés recibiendo mi mensaje, ¿lo estoy enviando? De verdad no lo sé. Te escuché cuando estuviste a solas conmigo hoy. Yo también te amo, Andrea. Por favor, Andrea, ayúdame. Te amo. Necesito decírtelo. Te amo, te extraño, sé que tú me extrañas. Dios mío, quiero hablar contigo, quiero abrazarte. Por favor, haz algo. No puedo concentrarme por mucho más tiempo, me siento extraña, tan cansada, si alguien recibe este mensaje, ayúdeme. No estoy muerta. No puedo moverme, ni siquiera abrir los ojos, pero sigo aquí. Soy Jennifer. Por favor, ayúdeme. No sé qué está pasando conmigo, con mi cuerpo, pero sigo aquí. Nadie está recibiendo nada, ¿verdad? Oh Dios, por favor ayúdame. Deténganse, tienen que detener esto. No estoy muerta. Sigo aquí. Andrea, por favor, ¿por qué no haces nada? Te amo, ayúdame, por favor, amor, ayúdame. No funciona, no hay esperanza. No, por favor no, alguien haga algo. Ayúdame, 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 ayúdame. No, no me metan ahí. No lo hagan, por favor no, se los suplico, no. Esto va a doler. Por favor no. No, oh Dios mío, ya lo siento. Hace tanto calor aquí, por favor deténganse. El calor, oh Dios mío, el calor, el dolor duele tanto, háganlo parar. Ayúdenme por favor. Dolor, quema, ayúdenme, quema. Por favor no. Soy Andrea. Jennifer era mi novia. Falleció hace 10 días por neumonía. Hoy fue cremada. Tenía mi teléfono en el bolsillo, pero estaba apagado durante la ceremonia. Cuando lo apagué, tenía alrededor de un 70% de batería. Cuando lo encendí al llegar a casa, la batería estaba en 17%, la aplicación de Word estaba abierta, se había creado un documento nuevo, y esto era lo que estaba escrito en él. Al principio pensé que era algún tipo de broma enferma, pero no veo cómo eso podría ser posible. Tuve mi teléfono conmigo todo el tiempo y me habría dado cuentas y hubiera desaparecido. Y antes de que alguien sugiera que podría haber estado en un estado mental raro por la muerte de mi novia y que lo escribí yo misma, esa sería una excelente explicación, excepto porque mi madre estuvo sentada a mi lado todo el tiempo. Si me hubiera visto usando el teléfono durante el servicio, jamás me lo habría perdonado. Nunca he creído en nada sobrenatural, y esta es la primera vez en mi vida que no puedo encontrar una explicación lógica para lo que me acaba de suceder. Aunque puede ser porque sigo en estado de shock y no puedo pensar con claridad. ¿Fue realmente un mensaje de Jennifer? Desesperadamente espero que no lo haya sido. Perderla por neumonía ya fue suficientemente horrible, pasé toda la semana llorando, pero pensar que sintió todo durante la cremación, que básicamente fue quemada viva y que yo podría haber hecho algo si mi teléfono hubiera estado encendido, ni siquiera puedo soportar la idea. Me enferma. Esas cosas del bosque me llaman. Puedo escucharlos desde el bosque. Esa música es tan dulce, no podré resistir por mucho más tiempo. Pero necesito escribir esto. De esta manera, alguien sabrá lo que sucedió aquí. Mi nombre es Teresa y vivo en un pequeño pueblo en algún país eslavo. Cuando digo pequeño, me refiero a realmente pequeño. Hay 50 casas rodeadas de bosques, y la ciudad más cercana está a 5 kilómetros. A veces, en invierno, los autobuses ni siquiera llegan porque el camino es demasiado resbaladizo y peligroso. No han pasado en 3 días. Estoy tratando de recordar cuándo comenzó todo, pero tal vez siempre estuvo ahí, incluso antes de que yo naciera. Algunas personas del pueblo siempre nos advertían sobre el bosque,
Decían que era peligroso. Al parecer, han encontrado personas muertas ahí. Nada sospechoso, esas personas murieron por accidente, se lastimaron o quedaron atrapadas y fallecieron antes de poder recibir ayuda. Pero nadie del pueblo entraba al bosque a menos que fuera estrictamente necesario. Todos le tememos, es ese tipo de miedo irracional, un presentimiento, si quieres llamarlo así. No pienses que somos alguna secta supersticiosa que todavía cree en brujas y espíritus malignos. No, somos personas modernas que no creen en cuentos de terror. Pero nadie jamás entra al bosque. Yo misma siempre he sentido peligro cada vez que fui ahí y evité el lugar a toda costa, aunque asumí que mi miedo a los bosques existía por culpa de las películas de terror que mi primo, 7 años mayor que yo, me mostraba cada vez que visitábamos a nuestros familiares. Supongo que empezaré con el momento en que tenía 9 años y mi otro primo, Michal, que tenía 6 en ese entonces, nos estaba visitando junto con su madre. Esa fue la primera vez que pensé que algo no estaba bien. Se quedaron con nosotros todo el fin de semana y dormían en nuestra casa. Mi tía dormía en el sofá, mientras que mi primo debía dormir en el suelo de mi habitación, en un saco de dormir. Sin embargo, cuando vio que teníamos una tienda de campaña, le rogó a mi madre y a mi tía que nos dejaran dormir en la tienda en el jardín. Aceptaron, y estábamos muy emocionados. Cenamos, luego fuimos a la tienda, hablamos un rato y después nos dormimos. No sé cuánto tiempo dormí antes de que mi primo me sacudiera para despertarme. Afuera ya estaba completamente oscuro. Michal había encendido la linterna y me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Lo escuchas?, susurró. Al principio no entendía a qué se refería, pero luego yo también lo oí. Una melodía hermosa y escalofriante, lejana al principio, pero acercándose cada vez más. Escuché con asombro. Jamás había oído algo tan bello en mi vida. Pero tras unos segundos, mi fascinación comenzó a transformarse en un frío sentimiento de pavor. Una mirada a Michal me confirmó que él estaba sintiendo lo mismo. En cuestión de un minuto, estaba más asustada de lo que jamás había estado en mi vida, y eso que era una niña cuyo primo le mostraba las películas de terror más aterradoras en cada oportunidad posible. Quería desesperadamente volver a la casa y a mi cama, pero estaba tan paralizada que no podía moverme. Y aunque pudiera, probablemente no me habría atrevido a salir de la tienda. ¿Y si había algo en el jardín? De alguna forma, sabía que estábamos en peligro, pero no sabía de dónde provenía la amenaza. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados en la tienda, mirándonos el uno al otro, pero después de un rato, la música comenzó a volverse más tenue hasta desvanecerse por completo. Michal y yo no volvimos a dormir esa noche. Al día siguiente, le contamos todo a mi madre y a mi tía, pero ellas no escucharon nada en toda la noche. Sin embargo, mi madre y algunas personas del pueblo fueron a buscar en el bosque. Cuando regresaron, supe que algo andaba mal, pero mi madre no me dijo qué era y nos mandó a jugar a mi habitación. No fue hasta después de un tiempo que supe que habían encontrado otro cadáver en el bosque. No era alguien del pueblo, sino un turista que había acampado allí. Parecía que había caído sobre una roca y se había golpeado la cabeza. Parecía un accidente. Siempre parecía un accidente. Después de ese incidente, evité el jardín por un tiempo, pero no pasó nada más y la vida siguió como de costumbre. Otro evento que creo que es importante fue cuando nuestro vecino murió. Lo encontraron en el bosque y nadie sabía cómo había llegado ahí. Debió haber salido de su casa en medio de la noche y caminar hasta el bosque, pero no sabíamos por qué. Llevaba su pijama puesta y no tenía ninguna herida visible. La causa de muerte se declaró como un ataque al corazón. Ahora, algo que debes saber sobre nuestro vecino es que probablemente era el hombre más saludable del pueblo. Tenía 30 años, amaba el deporte, llevaba un estilo de vida saludable y nunca se perdía sus chequeos médicos. Era la última persona en la que pensarías al hablar de un ataque al corazón. Yo solo tenía 13 años en ese entonces, pero sabía que algo no cuadraba. ¿Cómo había muerto de un infarto? Supuse que tenía algún problema cardíaco que desconocía, pero todo se sentía tan mal. Entonces, cuando tenía 15 años, mi mejor amiga empezó a comportarse de forma extraña.
En mi grupo de amigos había 4 personas del pueblo. Yo, Aneta, Lenka y Mónica. Siempre andábamos juntas, pero Mónica era la única en quien realmente confiaba con todo. Le contaba cosas que no le decía a nadie más. Por eso me sorprendió tanto cuando ella y Lenka empezaron a juntarse solas y no nos decían a Aneta y a mí qué estaban haciendo. Una noche, cuando no podía dormir, miré por la ventana, el bosque está justo detrás de nuestro jardín, y vi a 2 personas adentrándose en él en plena madrugada. Era algo definitivamente inusual. Al día siguiente, cuando lo mencioné frente a mis amigas, Mónica y Lenka confesaron que eran ellas y se enojaron conmigo. Me acusaron de espiarlas, y no pude convencerlas de que solo había sido una coincidencia. Al final, me dijeron que no metiera la nariz en sus asuntos y se fueron. Traté de hablar con ellas, pero se negaron a responderme. 2 días después, desaparecieron. Bueno, no exactamente. Lo que pasó fue que salieron por la mañana y nadie pudo encontrarlas en la tarde. Nadie estaba realmente preocupado, más bien molestos porque no estaban para ayudar con las tareas del pueblo. Pero yo supe de inmediato a dónde habían ido. Me daba miedo entrar al bosque, no había puesto un pie ahí en años, y mi instinto me decía que no era una buena idea. Pero cuando pasó todo el día y no aparecieron, supe que no tenía opción. Tenía que ir antes de que oscureciera. Le pedí a Aneta que me acompañara, le dije a mi madre que iba a ir al bosque, lo cual resultó en una discusión y una charla sobre seguridad, y nos fuimos. En retrospectiva, probablemente debimos hablar con un adulto. Es curioso cómo en esas situaciones ni siquiera piensas en la solución más obvia. El bosque no es muy profundo y realmente no es fácil perderse ahí, pero no queríamos arriesgarnos. Marcamos algunos árboles para asegurarnos de encontrar el camino de regreso, aunque no fue necesario. No sé cuánto tiempo nos tomó encontrar a Mónica, pero no fue mucho. Estaba de espaldas a nosotras, completamente inmóvil, pero su cuerpo entero temblaba. Era otoño, pero llevaba un vestido de verano y estaba descalza. La escena me hizo sentir nerviosa de inmediato. Debió escucharnos llegar, pero no se volteó. Supe que algo andaba mal. De repente, no podía sacudirme la sensación de que alguien nos estaba observando. Mónica. La llamé, pero no reaccionó. Intercambié una mirada con Aneta y dimos unos pasos hacia adelante. Mónica, ¿puedes oírme? No se movió. Con cautela, seguimos avanzando hasta alcanzarla. Entonces vi su rostro, y me horrorizó. Tenía los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente a la nada. Su piel estaba preocupantemente pálida, como si estuviera enferma. Pensé que se desmayaría en cualquier momento. Sus labios temblaban, los ojos enrojecidos, con lágrimas corriendo por su cara. Mónica, ¿me oyes? Repetí. Por un segundo, creí que no lo hacía, pero entonces sus labios se movieron. Están haciéndose más fuertes. Susurró con voz ronca. ¿Qué? ¿Quién es? Fruncí el ceño. Me miró directo a los ojos y tuve que dar un paso atrás. Su mirada estaba llena de terror y angustia, una intensidad que me heló la sangre. Fui una estúpida. Continuó. Pensé que eran, Dios, solo unos incomprendidos. No lo son. Son malvados. Esas cosas se fortalecen con cada persona que matan. Y yo los ayudé. Lenka también. Hicimos el ritual, y ahora es demasiado tarde. Se echó a llorar. ¿De qué hablas? ¿Qué ritual? ¿Dónde está Lenka? Traté de entenderlo todo mientras ignoraba la creciente sensación de que nos observaban. Ella se fue. Mónica nos miró primero a mí, luego a Aneta. Ahora la tienen. Lo siento. Fui una tonta. Se la llevaron. ¿Quién es? Preguntó Aneta, pero Mónica solo sacudió la cabeza y enterró el rostro en sus manos. Tenemos que llevarla a casa. Me dijo Aneta. Pronto anochecerá. Tal vez Lenka ya regresó. Si no, podemos avisar para que la busquen. No la encontrarán. Susurró Mónica. Ahora la tienen. Nadie la encontrará. Eso no importa ahora. Dije. Se hacía de noche y la sensación de ser observada se hacía más fuerte con cada segundo.
Tenemos que ponerte a salvo. Vámonos. Nos siguió sin oponer resistencia, sin hacer otro sonido que un sollozo ocasional. Logramos regresar al pueblo y alertamos a todos. Organizaron un equipo de búsqueda que entró al bosque a buscar a Lenka. No la encontraron, y otro miembro del equipo de rescate murió esa noche. No pregunté cómo murió. Sabía que fue un accidente. La noche siguiente, volví a escuchar la música. Esta vez, la oí incluso a través de las paredes de nuestra casa. Y otra persona desapareció. Mónica. Su muerte no fue un accidente. Fue un suicidio. Uno especialmente atroz, por lo que escuché. La encontraron sobre una gran roca, con numerosas heridas en el cuerpo. No pedí detalles, pero supe que debió morir sufriendo durante mucho tiempo. A su alrededor había símbolos extraños, como si los hubiera dibujado con su propia sangre. Parecía un suicidio ritual. Y dejó una nota, si es que puede llamarse así. Solo eran 4 palabras. No me tendrán. Después de eso, las cosas se calmaron por un tiempo. La gente seguía buscando a Lenka, su rostro aparecía en las noticias, la policía tenía una nueva teoría cada semana, pero nada sirvió. Lenka nunca fue encontrada. Nunca lo será. Ahora lo sé. Y ahora, 1 año y 2 meses después, todo ha comenzado de nuevo. Pero esta vez será la última. Creo que sé lo que Mónica intentaba hacer. Quería deshacer el ritual que ella y Lenka realizaron. Y en parte lo logró. Fuera lo que fuese lo que hizo, las frenó. Pero no las detuvo. Tal vez no pueden ser detenidas. Está nevando intensamente. Los autobuses no han pasado en 3 días. El camino está helado y es demasiado peligroso. Nadie puede salir. Hace 3 semanas, encontraron a una persona muerta. Hace 3 días, escuché la música, y encontraron 2 cadáveres. Hace 2 días, volví a oírla, y esta vez no se detuvo en la mañana. Aún sigue sonando. Cada vez más personas van al bosque. Pronto, no quedará nadie. La música suena más fuerte y ya no podemos resistirla. Es tan hermosa, tan dulce, es hora de encontrarnos con ellos, sean lo que sean. Sé que este es el final. Todavía siento el mismo terror que sentí la primera vez que escuché la música. Pero es tan hermosa. Quiero seguirla, quiero bailar y escucharla por el resto de mi vida. Ya no puedo resistirme. No sé qué me sucederá. No sé qué quieren de nosotros. Pero es hora de irme. Al menos ahora alguien sabrá lo que nos pasó. Solo desearía que pudieras escuchar esta música tan hermosa. Vale la pena. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. La familia que vive detrás de la ventana parece agradable. Hay una madre, a quien he empezado a llamar Grace, y 2 niños, Billy y Julie, o al menos así los imagino. Grace parece una madre amorosa. Los niños parecen bien educados y amables. Son una familia hermosa. Tengo envidia. He vivido en mi apartamento desde 2013. Era un edificio bastante nuevo cuando me mudé, con electrodomésticos modernos, un cuarto de lavado en mi piso, un lavavajillas, todo lo que podría haber querido. Nunca imaginé que mi bonito departamento nuevo se convertiría tan rápido en mi tumba. No podía haber imaginado que el año en que me mudé sería el mismo en que mi madre moriría. Todavía la lloro. Tenía una relación maravillosa con Mada. Era mi pilar. Siempre estuvo ahí para mí, ya fuera cuando tenía 6 años y sufría acoso escolar, 14 años y trataba de entender el mundo de las citas, o 30 años, intentando decidir sobre mi carrera. Mamá siempre tenía un consejo y una sonrisa para mí. Después de que murió, nada parecía tener sentido. En ese entonces estaba comprometida con un hombre guapo llamado James, pero James no lo entendía. Nunca lo dijo abiertamente, pero sabía que jamás comprendería la relación que tenía con ella, no podía entender lo que significaba perder a Mada. Para el 2014, había cancelado nuestro compromiso y le devolví el anillo. Mi vida se convirtió en un ciclo de trabajo-casa durante los siguientes 4 años.
Trabajo para vivir, para pagar el alquiler, para alimentarme, pero no hago mucho más. Me siento aquí sola. Veo televisión. Leo libros. Camino hasta la tienda de conveniencia. Funciono como un ser humano normal, pero es como si solo estuviera imitando la vida. No la estaba experimentando. Y lo más extraño es que eso me parecía perfecto. No quería sentir la monotonía de la vida cotidiana. Era feliz estando entumecida. Hasta la semana pasada. La ventana apareció en mi ducha cuando abrí la cortina por la mañana. Simplemente la corrí y vi una ventana de vidrio con un marco de madera frente a mí. El marco estaba teñido de un color cerezo oscuro y tenía un pequeño alféizar, perfecto para colocar macetas. Se unía a la pared de la ducha en un ángulo extraño, como si estuviera siendo devorada lentamente. A través del cristal, vi a la mujer a la que ahora llamo Grace sentada, viendo televisión. No podía escuchar nada, pero veía el resplandor de la pantalla LED reflejándose en su rostro. Grace tenía el cabello largo y negro y unos hermosos ojos marrones. Me cautivó de inmediato. La observé durante un minuto entero, intentando comprender lo que estaba viendo. Los dos niños entraron corriendo y comenzaron a hablar con ella. No tenía idea de qué hacer, así que golpeé el vidrio. Nada pasó. Siguieron con su conversación silenciosa. Corrí la cortina de la ducha nuevamente. No sabía qué pensar de esto. Aún no lo entiendo del todo. Pero después de observarlos por unos días, llegué a algunas conclusiones. 1. No podemos oírnos. Ellos no pueden escucharme golpear el cristal y yo no puedo oír sus conversaciones. 2. Estoy viendo lo que sucede en tiempo real. Al principio me pregunté si esto podría estar ocurriendo en el pasado o en algún universo alterno, pero vi a Grace leyendo un ejemplar de USA Today el martes, y coincidía exactamente con el mío. Y 3. Ellos no pueden verme. Esto se volvió evidente con el tiempo. Yo puedo ver su casa, su sala de estar a través de la ventana, pero ellos solo ven una ventana. No ven a una persona extraña observándolos desde un baño. Quizás ellos ven una calle, la casa de un vecino o un parque. No lo sé, pero no me ven. A pesar de esto, no me he duchado desde que la ventana apareció. La gente en el trabajo empieza a mirarme raro. La única otra persona que he visto en esa casa es un hombre mayor que creo que es un vecino. No me gusta el vecino en absoluto. Va a la casa cada pocos días y actúa amable y preocupado con Grace, y amigable con los niños. Pero cuando ellos no lo están viendo, su expresión cambia. En sus ojos hay lujuria. Es un viejo asqueroso que mira a Grace como un perro hambriento cuando ella no lo ve. Me da asco. Grace parece viuda. Casi con certeza tuvo un esposo, esposa o alguien hasta hace poco. La he visto llorar después de que los niños se van a la escuela. La he visto aferrarse a una fotografía, aunque no logro distinguir sus rasgos. Seguramente lo amaba mucho. La vi sollozando un día y recordé a mamá. Hace mucho que no pensaba en ella. ¿Cómo puede ser eso? Que el recuerdo de una persona desaparezca, pero el dolor permanezca. No es justo. Billy y Julie parecen sobrellevar mejor la muerte en su familia, o al menos eso creo. No puedo ver el resto de la casa, así que tal vez guardan su llanto para sus habitaciones. Pero por lo que veo, parecen ser niños perfectamente felices. El día de Acción de Gracias fue cuando supe lo que debía hacer. Tenía el día libre y planeaba observarlos todo el día. Pero nunca aparecieron. Durante el día, mientras comía mi comida para llevar en el baño, con lágrimas corriendo por mi rostro, comprendí lo que debía haber pasado. Estaban cenando con el vecino. Ese hombre horrible que mira a Grace con deseo. Puedo imaginarlo relamiéndose mientras la observa sobre el puré de batatas. Supe que debía estar ahí con ellos. Ayer, la ventana cambió ligeramente. Ahora tiene un pestillo en el exterior, justo donde se encuentra con el alféizar antes de desvanecerse en los azulejos de mi baño. Ya tomé una decisión. Mañana por la mañana, dejaré atrás esta vida. Adiós al apartamento, a esta existencia insensible. Voy a abrir ese pestillo y atravesar la ventana. ¿Te preocupa que, del otro lado, tal vez no esté Grace y su familia?
¿Que quizás haya algo horrible esperándome, usándolos como carnada? Yo también pensé en eso. Por eso compré un arma. Llevaré el cuchillo más afilado de mi cocina y mi Glock, y mañana por la mañana cruzaré esa ventana. Saldré de esta vida y entraré en una nueva. Cuando Grace me vea, me reconocerá. Sabrá el dolor que compartimos a través de esta ventana. Los niños me abrazarán, igual que ella. Mamá siempre decía: cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Esperé años para que apareciera esta. Y ahora, por fin, se ha abierto para mí. La pastilla tuve algunos efectos secundarios. Hey, voy a hacer una reunión en mi casa el viernes. ¿Te gustaría venir? Esas fueron las primeras palabras que Vincent me dijo. Claro. Respondí. Vincent era un chico raro. Era el estereotipo del chico emo. Tenía el corte de cabello, el delineador y un guardarropa compuesto de camisetas de Mi Romance Químico y pantalones ajustados negros. Siempre se sentaba al fondo del salón y se mantenía apartado. Pero de vez en cuando tenía un arrebato en clase. Era algo poco común, pero de vez en cuando gritaba a todo pulmón o comenzaba a destrozar agresivamente tareas o libros de texto. No hace falta decir que no era el chico más popular. Un día se me acercó después de clase con esta invitación, y me pareció de lo más extraño. Intercambiamos información, y me dio su dirección. No recuerdo haber hablado antes con él, ni que nadie más lo hiciera. Más que una persona, parecía una presencia. Nadie realmente lo conocía, pero todos sabían de él. Cuando salí de la escuela, le conté a mi amigo de toda la vida y vecino, Brad, sobre la invitación de Vincent. Él estaba tan desconcertado como yo. No es como si tuvieras algo mejor que hacer. ¿Por qué no vamos? Aunque sea solo para ver qué tan raro es. Dijo Brad. Tenía razón. No tenía nada mejor que hacer. Así que el viernes planeamos ir en mi auto hasta la casa de Vincent. Cuando llegó el viernes, tuve un mal presentimiento todo el día. Supuse que era por la porquería de comida que servían en la cafetería. Si tan solo hubiera escuchado mi instinto. Brad, en cambio, estaba de lo más animado y bromista durante todo el camino. Se la pasó contando chistes, pero yo no tenía ganas de participar. Sin embargo, en cuanto llegamos a la calle de Vincent, todas mis preocupaciones se disiparon al instante. Pude ver la emoción en los ojos de Brad. «Mierda, Daniel», gritó entusiasmado. La calle estaba llena de autos. Y se veía que la casa de Vincent estaba repleta de gente. Era increíble. Había muchísima gente, música a todo volumen, alcohol, hierba y todo lo que un adolescente de secundaria en los suburbios podría querer en una fiesta. Mis padres estaban de viaje por negocios todo el fin de semana y yo era hijo único, así que planeaba quedarme hasta el final. En algún momento, recordé quién me había invitado a la fiesta. ¿Cómo demonios había logrado Vincent, de todas las personas, que tanta gente asistiera a su fiesta? Como si pudiera leer mis pensamientos, Vincent apareció detrás de mí. «Daniel», dijo. «Ven arriba a mi habitación, tengo algo que te puede interesar». Su tono era inquietantemente calmado y su sonrisa aún más perturbadora. A pesar de eso, lo seguí. «¿Puedo ir yo también?», preguntó Brad, acercándose. «No», respondió Vincent de inmediato, antes de tomarme de la muñeca y arrastrarme escaleras arriba. Entramos a su habitación. Ya había algunas personas dentro, pero no reconocí a nadie. Todos estaban sentados en círculo sobre la alfombra. Su habitación era exactamente como me la imaginaba. Desordenada, cubierta de pósters de bandas emo y apenas iluminada por unas cuantas lámparas de lava. Vincent me hizo una seña para que me sentara, y lo hice. Luego caminó hacia su cajón, lo rebuscó un poco y finalmente sacó algo. Era pequeño, y lo sostenía con fuerza en su puño. Se arrodilló frente a mí y extendió su mano. Al abrirla, reveló una pequeña pastilla, mitad negra y mitad roja. «¿Qué hace?», pregunté.
No tenía intenciones de tomar algo que me hiciera alucinar y volverme loco. No te preocupes. Nada malo. Solo te ayudará a disfrutar mejor la fiesta, y no es adictiva. Dijo Vincent. Las personas en el círculo se reían entre ellas. Supuse que también habían tomado la pastilla. Se veían bien. No era precisamente un drogadicto, pero tenía la mente abierta, así que la tragué con un poco de cerveza que alguien me pasó. Me sentí lleno de energía. Estaba listo para divertirme más que nunca. Bajé las escaleras con una confianza increíble. Me convertí en el alma de la fiesta. Todo siguió así durante varias horas. Hasta que todo se fue al carajo. «Hey, ¿podemos irnos ya? Se está haciendo tarde», dijo Brad, dándome un golpecito en el hombro. «Ni de chiste, amigo, vamos a quedarnos hasta el final». «Daniel, es tarde, tengo cosas que hacer mañana», insistió Brad, molesto. Brad empezaba a irritarme. No podía creer que estuviera tratando de arruinarme la noche. «Solo estás celoso de que las chicas no te están haciendo caso», le grité. Brad se dio la vuelta un segundo antes de lanzar su puño con fuerza directo a mi mandíbula. «Reacciona, Dan, estás actuando como un imbécil», dijo. Sentí una oleada de furia y adrenalina. Mi puño se movió a una velocidad alarmante, golpeándolo justo en el estómago. Salió disparado hacia atrás, recorriendo unos 10 metros antes de estrellarse contra la mesa de centro de cristal en la sala. Cayó al suelo, con cortes en los brazos por los vidrios rotos, gimiendo de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, salté sobre él. Me lancé sobre su torso y, sin pensarlo, hundí mis dientes en su cuello. La sangre brotó de inmediato mientras lo desgarraba con mis uñas. Brad gritó de dolor. Hundí mis dientes aún más, hasta que su voz se apagó por completo. Me puse de pie, cubierto con la sangre de mi amigo. Pero nadie pareció notar nada. La fiesta continuaba como si nada. De hecho, ¿quién diablos eran estas personas? No reconocía a nadie. Esperen, ¿qué demonios acabo de hacer? Apenas ahora me caía el 20. Acabo de matar a Brad. Acabo de matar a mi mejor amigo. Alguien llame una ambulancia. Grité. Nadie me prestó atención. Sabes que eso es inútil, dijo Vincent a mi lado. Lo mataste. Le quitaste la vida. No fue mi intención, lo juro. Mi voz se quebró. Las lágrimas corrían por mi rostro. Oh, lo sé. Pero aunque lo hubieras hecho a propósito, estaría bien. Porque ahora eres uno de nosotros. Levanté la vista. La música se había apagado. Todos dejaron de bailar. Se habían puesto pálidos. Sonreían con expresiones aterradoras, mostrando filas de dientes afilados como navajas. Pero lo peor eran sus ojos. Estaban completamente negros. Negros como el vacío. Un terror helado recorrió mi cuerpo. Corrí al baño y cerré la puerta de un golpe. Me miré en el espejo. Mis ojos, ya no eran míos. Eran negros. Vacíos. Sin alma. Me convertí en algo monstruoso. Tomé mi teléfono y empecé a escribir esto. Solo para contarle a alguien. Lo que más me aterra es que Vincent tenía razón. Ahora soy uno de ellos. Mi perro desaparecido volvió a casa luego de décadas. No sé por dónde empezar con esto. Es difícil poner en palabras lo impactante que ha sido este evento para mí. Supongo que lo mejor sería comenzar explicando lo que pasó. Cuando tenía alrededor de 10 años, tenía un perro adorable llamado Jaco. Era un husky, y casi todos los días salíamos a caminar juntos. Sin embargo, un día su correa se rompió. Debió haber visto una ardilla u otro animal pequeño y salió corriendo hacia el bosque para perseguirlo. Recuerdo haber llegado a casa hecho un mar de lágrimas y contarle a mi papá lo que había pasado. Me gritó, pero finalmente subió a su camioneta y salió a buscarlo.
Estuvo fuera por aproximadamente 5 horas y, cuando regresó, su rostro enrojecido y su expresión de enojo me dejaron claro que no había encontrado a Jaco. Aún sabiendo que probablemente no volvería, intenté preguntarle si lo había encontrado. «Papá, ¿encontraste a Jack?» No terminé la frase. Me dio una bofetada de inmediato y me mandó a mi habitación a dormir. Lloré sobre mi almohada toda la noche. Jaco era un perro increíble. Nunca había amado tanto a algo como a él, hasta la noche en que desapareció. Recuerdo su brillante collar rojo con un colgante de bronce grabado con las iniciales J.O. Encima de sus letras, tenía la huella de una patita. Ahora avancemos en el tiempo. Tengo 55 años y he trabajado como dentista durante los últimos 21. Salí a recoger el correo cuando escuché ladridos y el crujir de ramas. Fue en ese momento que recordé a Jaco. Dios, hacía tanto tiempo que no pensaba en él. Mi corazón se encogió mientras entraba a casa y revisaba las cartas. Me hablaba a mí mismo mientras las pasaba una por una. Factura, factura y más facturas. Finalmente, apareció el último sobre. El papel tenía un tono amarillento, claramente indicando su antigüedad. Tenía un viejo sello de cera roja que el paso del tiempo había desgastado. Estaba un poco astillado. Miré la fecha en el sobre. 1978. Me quedé confundido. Decidí abrirlo y, para mi asombro, era una carta de mi abuelo. Mi abuelo había muerto hacía mucho tiempo, cuando yo tenía alrededor de 17 años. Cada oración que leía me hacía sentir más y más ganas de llorar. Hey, Félix. Siento mucho lo de Jaco. Era un buen chico, estoy seguro de que volverá contigo algún día. Probablemente esté allá afuera persiguiendo ardillas. Espero que esta carta te llegue y no se quede atrapada en algún trámite o en toda esa mierda. Atentamente, el abuelo. Esa última frase rompió el tono melancólico, y me hizo soltar una pequeña risa. La ironía de la situación alivianó mi día mientras me preparaba para ir a trabajar. Miré mi teléfono. 6:34 de la mañana. Me quedaba media hora antes de salir, así que puse a hacer café mientras iba a mi habitación. Al entrar, me recibió una imagen que me hizo sentir en casa. Mi habitación me recordaba a mi infancia. El viejo papel tapiz, las baldosas amarillentas y el increíble olor a humedad me envolvieron como un cálido abrazo. Me sentía feliz allí. Mientras me alistaba, volví a escuchar ladridos. Los reconocí. No podía precisar exactamente por qué, pero había algo en ellos que me resultaba familiar. Finalmente, salí de mi habitación y me quedé paralizado. De pronto, entendí qué era lo que reconocía en ese sonido. Era Jaco. Era el mismo ladrido agudo y melódico que recordaba de mi infancia. Salí corriendo por la puerta, fui hacia la parte trasera de la casa. Di la vuelta a la esquina apresuradamente y allí, en la tierra, vi a mi mejor amigo de la infancia. De inmediato, dos detalles me hicieron pasar de la alegría a la confusión. Primero, me había mudado a más de 700 millas de mi antiguo hogar. Y segundo, cuando Jaco desapareció tenía aproximadamente 5 años. Los perros no viven tanto tiempo. Pensé que tal vez se trataba de otro perro que se parecía y sonaba igual que Jaco. Pero esa idea se desmoronó en cuanto vi su collar. Un collar rojo brillante con un colgante de bronce. Me acerqué temblando y miré el colgante. Las iniciales decían J.O. Mis manos temblaban tan fuerte que parecía que estaba teniendo una convulsión. De inmediato lo abracé con todas mis fuerzas, pero algo no estaba bien. Estaba demasiado frío, incluso para la temperatura de la mañana. Me estremecí un poco, pero no me importó. Lo estreché contra mí hasta que mi cuerpo dolió. Finalmente, me levanté y lo guié hacia adentro. Se movía de forma extraña. Casi como si estuviera borracho. Pensé que era por su avanzada edad, pero noté que su collar estaba impecable. Llamé al trabajo y les dije que no me sentía bien y que no iría. Mientras hablaba por teléfono, me di cuenta de que mi perro seguía chocando contra los muebles. Otra vez, asumí que era por su edad. No podía creer que hubiera encontrado a Jaco después de tantos años.
Todas las noches de insomnio que pasé por su desaparición, no pude evitar derramar algunas lágrimas mientras lo abrazaba. Y fue entonces cuando lo noté. Los ojos de Hako ahora eran marrones. Recuerdo perfectamente que tenía los ojos azul zafiro. De hecho, era una característica tan distintiva que a veces lo llamábamos Blue Eye. Me quedé en shock. No sabía cómo reaccionar. Una mezcla de curiosidad, confusión y miedo se apoderó de mí. Me quedé mirándolo mientras analizaba su rostro. Todo en él parecía torcido, como si hubiera sido moldeado lentamente en algo diferente. Noté parches de pelaje oscuro que antes no estaban ahí, su hocico parecía más anguloso, pero el detalle más inquietante eran sus dientes. Eran demasiado afilados y estrechos para un perro. Ni siquiera los lobos tenían una dentadura así. Mientras iba por algo de comida y agua para él, mi mente se llenó de pensamientos caóticos. ¿Ese no es tu perro? ¿Cómo llegó aquí? Me sentía confundido, casi aturdido, mientras colocaba frente a Hako los platos con agua de grifo y comida para perro, cuyo olor era particularmente desagradable. Lo que pasó después me dejó en shock. Su actitud torpe y errática cambió de repente a una caminata elegante y precisa. Se acercó a su comida con movimientos medidos y devoró todo en cuestión de segundos. Vaya, sí que tenías hambre, Hako? Dije con sarcasmo. Pero mi tono ligero se esfumó de inmediato cuando él levantó la vista de su plato y me miró fijamente. Me quedé congelado. Algo en su mirada me erizó la piel. Sus ojos tenían algo humano. No sé cómo describirlo con exactitud, pero lo sentí en lo más profundo de mi ser. Estaba a punto de apartar la mirada cuando Hako dejó escapar un gemido. Y juro que dentro de ese sonido escuché claramente la palabra ayuda. Era un susurro flotando en la habitación. Sentí que mi estómago se revolvía y retrocedí de inmediato. No sé por qué tomé la decisión que tomé después. Tal vez el miedo, tal vez la negación, pero decidí quedarme con Hako. Me repetí a mí mismo. Todo esto es estrés, no es nada serio. Seguramente solo escuchaste mal. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Dado que no tenía que trabajar en la tarde, pensé que sería buena idea seguir arreglando el sótano. Llevaba meses acondicionándolo como un refugio personal. Pisos de madera, un televisor enorme, el sitio perfecto para relajarme. Incluso tenía una Atari antigua para revivir viejas pasiones. Bajé lentamente las escaleras, cada crujido de la madera aumentaba mi ansiedad. Todavía estaba nervioso por la reaparición de Hako y mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. No era normal. No podía simplemente acoger a un husky enorme después de tantos años sin tener un perro. Entonces pensé en los números. 1978. Eso significaba que, si esto era realmente Hako, tenía 50 años. Imposible. ¿Y si en realidad era otro perro? ¿Y si estaba rabioso? Mi preocupación creció mientras movía unas cajas húmedas en el sótano. Cada movimiento me hacía estremecerme. Escuché el sonido familiar de sus patas sobre la madera. Su ritmo era lento, deliberado. Se estaba acercando. Me di la vuelta despacio y lo vi. Su lengua colgaba de su boca y estaba cubierta de un líquido negro y espeso. Sentí arcadas al instante. Un hedor insoportable llenó la habitación, como si algo hubiera estado pudriéndose bajo el sol durante días. Me llevé una mano a la nariz, intentando no vomitar. Hako seguía avanzando, cada paso más calculado, casi como un depredador acechando a su presa. Entonces lo vi. Su collar. Todas mis dudas sobre si era o no el mismo perro desaparecieron al instante. Retrocedí hasta quedar acorralado. Hako, tranquilo, chico. Soy yo, Félix. Mi voz temblaba. Él inclinó la cabeza, sus orejas se movieron ligeramente. Eso es un buen chico. Cada palabra me costaba esfuerzo, como si el aire se hiciera denso a mi alrededor. Fue entonces cuando noté el silencio. No había pájaros. No había insectos. Ni siquiera el viento soplaba. El mundo entero se había quedado en pausa. Algo dentro de mí me gritaba que corriera, que saliera de ahí, que esto no era normal.
Pero en vez de hacerle caso a mi instinto, extendí la mano y lo acaricié con cautela. A pesar de los años, a pesar de todo lo que había pasado, su pelaje seguía igual de suave. Era como seda deslizándose entre mis dedos. Observé cómo comenzó a calmarse. Finalmente, caminé más allá de él y lo guié escaleras arriba. Estuve contemplando la idea de llamar a un veterinario. Después de unos minutos de pensarlo, decidí que era lo mejor. Al diablo, ¿y si Jaco tenía rabia y me mordía? Sacudí esos pensamientos y llamé al veterinario local. Después de unos minutos de conversación, acordamos una cita para el día siguiente. Suspiré. Incluso un solo día con Jaco se sentía como una tortura. Me sorprendía a mí mismo. Después de tantos años rogando por su regreso, ahora estaba considerando deshacerme de él. Eventualmente cayó la noche y el cansancio me venció rápidamente. Me preparé para dormir, pero antes decidí revisar cómo estaba Jaco. Bajé las escaleras en puntillas, cada paso lento aumentaba mi ansiedad. Fue entonces cuando escuché un sonido muy particular. Algo húmedo golpeando una superficie dura. El eco resonaba por toda la casa. Venía del sótano. Sentí como el miedo se asentaba en mi estómago mientras tanteaba en la oscuridad hasta encontrar la puerta del sótano. Entonces noté algo. La puerta estaba completamente abierta. Avancé lentamente por las escaleras, cada vello de mi cuerpo se erizó a medida que bajaba. El frío era insoportable. Empecé a temblar violentamente mientras el sonido se hacía cada vez más fuerte. Sentía que mi mente se estaba resquebrajando cuando finalmente llegué al fondo. Lo que vi en la esquina del sótano me perseguirá hasta el día en que pierda la memoria. Jaco estaba de pie sobre sus patas traseras. Tenía algo en la boca. La luz de la luna entraba por la ventana del sótano, iluminándolo lo suficiente para que viera la sangre goteando de sus dientes. Y entonces me di cuenta de lo que era. Era el collar de mi perro. Había sido arrancado de su cuello y aún tenía mechones de pelo y pedazos de piel adheridos. Estaba empapado en sangre. Mis ojos bajaron instintivamente hasta el cuello de la criatura frente a mí. Y ahí, en su lugar, estaba ese mismo collar. Esto no era mi perro. Dejé escapar un grito ahogado y el silencio cayó sobre la habitación. Mi mente quedó en blanco cuando esa cosa giró lentamente su cabeza hacia mí. Su rostro estaba horriblemente deformado. Trozos de piel calva salpicaban su cara como si estuviera cubierta de sarna. Sus ojos eran completamente negros. Tan oscuros que podía ver mi propio reflejo en ellos, como si fueran un espejo. Y entonces lo vi soltar el collar ensangrentado de mi perro muerto mientras avanzaba hacia mí. Caminaba como un humano. En un repentino arranque de valentía, salí corriendo. Subí las escaleras con desesperación, pero esa cosa me persiguió. Se lanzó contra la puerta corrediza de vidrio y la hizo trizas. Soltó un grito inhumano, agudo y desgarrador. Ahora estaba entre mí y la única salida. Lo único que se me ocurrió fue correr escaleras arriba y encerrarme en mi habitación. Cerré la puerta de golpe y la atranqué con cualquier mueble que encontré. Corrí hacia mi teléfono y marqué el 911. La sensación de desesperanza me oprimía el pecho, pero escuchar la voz de otra persona en la línea me dio un mínimo respiro. 911, ¿cuál es su emergencia? Sentí alivio al responder. Escuche, mi perro se ha vuelto completamente loco, estoy atrapado en mi habitación intentando mantenerlo alejado. Está en algún lugar de la casa, no sé dónde. Por favor, envíen ayuda. Se escucharon sonidos de tecleo en la línea antes de la respuesta. De acuerdo, señor. Manténgase en la línea y trate de permanecer fuera de su vista, ¿de acuerdo? Todo estará bien. ¿Cuál es su dirección, por favor? Entonces lo escuché. Un sonido horrible de golpes y gritos se filtró en el aire como un virus. 178, Mangrove Drive. Por favor, envíen ayuda. No sé cuánto tiempo podré soportar. Me quedé sin aliento. Miré por la ventana. El rostro de mi perro estaba allí, observándome. Mi corazón se detuvo. Su cara comenzó a cambiar.
Se deformó lentamente hasta convertirse en un rostro humano. Su piel era blanca. Sonrió. ¿Cómo podía ser tan alto? Dios, mi perro, me está mirando. Quiere matarme. Por favor, envíen ayuda. Dios mío. Murmuré en la línea mientras mi cuerpo temblaba. La cosa levantó una mano anormalmente delgada y la llevó a su boca. Silenció. Mi grito se ahogó en mi garganta mientras el sonido de su risa se elevaba, una risa distorsionada y antinatural. Me sentí completamente solo. Me miraba fijamente con esa sonrisa imposible, una sonrisa que se extendía más allá del marco de mi ventana. Y entonces me mostró algo que me hizo romper en llanto mientras escribo esto. Lentamente bajó la mano y recogió algo del suelo. Con terror absoluto, vi cómo levantaba un cuerpo cubierto de pelaje gris. Era Jaco. Su collar rojo seguía en su cuerpo decapitado. Comencé a sollozar incontrolablemente. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Era todo un sueño? Señor, estamos a 2 minutos de su ubicación. Aguante. La voz en la línea resonó en mi oído, y por un momento, una sensación de esperanza comenzó a llenar mi cuerpo. Pero desapareció en un instante cuando vi cómo aquella cosa apoyaba su mano contra mi ventana. La observé mientras tanteaba la superficie con sus dedos hasta que, finalmente, deslizó la ventana hacia arriba. El chirrido del vidrio al abrirse por completo me hizo sollozar. Ya estaba listo para aceptar la muerte. Tomó el cuerpo destrozado de mi perro y lo arrojó dentro de la habitación. Cayó a mis pies con un sonido sordo, la sangre empapando la alfombra hasta parecer vino derramado. Me aferré a mi viejo amigo, abrazándolo en mi regazo, mientras esa cosa me miraba con su sonrisa monstruosa. Escuché sus pisadas alejarse lentamente. Ya no me importaba mi vida. Solo me quedé ahí, llorando y abrazando el cuerpo sin vida de mi mejor amigo. Jaco, no. Susurré, hundiendo el rostro en su pelaje ensangrentado. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a acercarse. Pero yo solo podía quedarme allí, junto a Jaco. El resto es un borrón. Cuando desperté, estaba en el hospital. No sé cómo, pero mi cuerpo estaba cubierto de cortes. Pensé que tal vez me los hice mientras me apresuraba a atrancar la puerta, o que fueron por los vidrios rotos cuando esa maldita cosa se estrelló contra la casa. Han pasado 2 días. Todavía estoy aquí, en el hospital. No sé qué está pasando. Mi casa está bajo investigación. Podría terminar en la cárcel por sospechas de abuso y negligencia animal, pero ni siquiera estoy seguro de nada en este punto. Jaco, te amo. Ojalá nunca te hubieras ido. Estoy ciego porque vi a Dios. ¿Qué crees que es la oscuridad? ¿Podría ser maldad? ¿O es simplemente un temor que algunos tienen? No. He visto la verdadera oscuridad. Y no es ninguna de esas cosas. Cuando aún era cristiano, siempre iba a la iglesia. El murmullo de los cánticos, casi arcanos, siempre me llenaba de calidez mientras me sentaba a escuchar. Siempre estaba solo. Mi familia nunca fue cristiana, pero encontré la fe cuando mi padre murió. Era un hombre cálido. Lo amaba. Falleció de cáncer a los 78 años. Sus últimas palabras para todos fueron: encuentren la fe. Yo veo. Y antes de que pudiera terminar la frase, murió. Fue devastador. Me sumió en la depresión por años. Pero con el tiempo, encontré la fe que nos pidió buscar. Una mañana estaba en la iglesia. El murmullo de los cánticos me llevó a un estado de trance mientras escuchaba. Todos ustedes serán condenados por... La persona que hablaba se detuvo abruptamente. Sacudí la cabeza y volví en mí. Todos me estaban mirando. Al principio no entendía por qué, hasta que sentí 2 gotas de líquido caer sobre mi pierna. Estaba llorando.
Miré a mi alrededor, viendo cómo todos me observaban con miradas afiladas. El silencio era ensordecedor, una cacofonía muda de temor apenas perceptible. Me apresuré a decir algo, cualquier cosa. Algo me entró en el ojo, lo siento. Balbuceé, sumido en una vergüenza eterna. La gente se volteó de nuevo. El sonido de los asientos crujiendo sobrepasó el murmullo del cántico. Había algo en esa canción, pero no lograba identificar qué. Cuando llegué a casa, seguía pensando en ello. Nada había entrado en mi ojo. No había llorado a propósito. Pero antes de que pudiera seguir con mis pensamientos, mi esposa entró a la cocina. Llevaba una copa de vino en la mano. Me miró y noté preocupación en su rostro. ¿Algo anda mal?, preguntó, su tono dejando claro que sabía que algo me inquietaba. Una vez más, sumido en la vergüenza, respondí. Nada, cariño, solo pensaba. Sabía que mentía, pero no dijo nada. Esa noche intenté olvidar lo que pasó. Pero no pude. Me tomó más de una hora quedarme dormido, agotado como estaba. Cuando desperté, me sentí horrible. Como si la peste misma me hubiera consumido. Me arrastré hasta la cocina para prepararme un café. El líquido caliente tocó mi boca y casi vomité. Amargo. Horrible. Sabía a muerte. Lo tiré, sabiendo que tenía que ir a la iglesia en una hora. Me alisté. Cuando fui por mis zapatos, noté algo. Los pantalones en los que había llorado, no estaban secos. Es decir, las lágrimas seguían húmedas en mi muslo izquierdo. Los miré, pensando que quizá solo era una mancha, no líquido. Extendí la mano y toqué la tela áspera de mis jeans con mis fríos dedos. Y lo sentí. Era como tocar hielo. El líquido estaba tan helado que casi salté hacia atrás del susto. No entendía. ¿Cómo era posible? Pero entonces, como si el tiempo hubiera dado un salto, estaba en la iglesia. No recordaba haber subido al auto, ni haber apartado las manos de mis jeans. Y sin embargo, ahí estaba. Pensé que había alucinado. O que estaba viviendo un día adelantado y todavía estaba en la iglesia. Hasta que la canción comenzó. Era diferente. Y el trance volvió. Me quedé inmóvil mientras el murmullo de las voces arcanas llenaba el aire. Era como escuchar ángeles. Entonces lo oí. Unos jadeos ahogados. Alguien me tocó el hombro y escapé del trance. Y ahí estaba él. El rostro de un hombre, pálido. Con el semblante de la muerte misma. Asustado. Atemorizado. Llevé una mano a mi mejilla y luego miré mis dedos. Sangre. Y eso fue lo último que recordé antes de desmayarme. Vi la oscuridad. Estaba inconsciente, pero podía ver. Y luego, un destello masivo de luz. Al principio no entendía qué estaba viendo. Hasta que las nubes se disiparon. Me encontré frente a una enorme puerta. Era de un metal amarillo brillante. El resplandor de la luz rebotaba en su superficie como una estrella. Me quedé observándola hasta que las puertas se abrieron de golpe. El chirrido me sobresaltó y me sacó de mi trance. Dudé en atravesarlas hasta que una voz atronadora retumbó. Adelante, hijo mío. Antes de que pudiera pensar, mi cuerpo lo hizo por mí. Di un paso al frente y, de inmediato, mi mente se llenó de paz. El sonido de cánticos celestiales envolvió el ambiente. Entonces, lo escuché. Unos pasos. El suelo tembló cuando una enorme figura se acercó. Tenía una barba blanca y espesa. Su túnica griega, de un blanco puro, caía hasta el suelo y ondeaba como en un día ventoso en el bosque. Y luego vi su rostro. Sonreía. Pero algo estaba mal. Sus labios parecían torcidos, descoloridos. Sus orejas no coincidían en tono. La izquierda más oscura, la derecha más clara. Pero lo peor. No tenía ojos. Solo había dos cuencas vacías y alargadas. Me quedé paralizado mientras hablaba. Soy Dios. Soy el gobernante de este amado reino llamado cielo. Y te he elegido para una tarea. Estaba aterrado mientras continuaba. Son pocos los de tu especie.
Aquellos cuya fe en mí es tan fuerte que harían cualquier cosa por alcanzarla. Y te he escogido para un trabajo de vital importancia para la humanidad. Me miró fijamente. ¿Qué tarea? Pregunté, con un miedo genuino. Me temes. Pero no temas. Ves la fe como tu vida misma. Eso es lo que quiero. Dio un paso hacia mí y me levantó. Medía al menos 10 metros de altura. La humanidad ha existido como mi creación por miles de años. Desde entonces, me han adorado como su Dios. Tragué saliva. El nudo en mi garganta era sofocante. Pero yo no estoy completo como Dios. Necesito a las personas correctas para ayudarme a sostenerlos a todos como humanos. Miré a mi alrededor, aturdido. Entonces, un sonido de distorsión. 2 enormes y horribles globos oculares aparecieron detrás de mí. No podía verlos. Pero mi mente me los mostró. Como si lo supiera. Tú ves lo que yo no puedo. Dijo. Y en ese momento, lo comprendí. Necesito tus ojos. O el destino de la humanidad no podrá ser visto, y por lo tanto, la fe se perderá. Me quedé en shock. Dios me sonrió. Y en su boca, vi un par de dientes perfectamente blancos. Los reconocí. Eran los dientes de mi padre. El resplandor perlado me devolvió la mirada. Y entonces, la oscuridad comenzó a envolverlo todo. No tuve tiempo de reaccionar. Mis manos se elevaron solas. Mis uñas arañaron mi rostro. Y, antes de darme cuenta, no podía ver. Mis ojos se habían ido. No sentía dolor. Al menos, no físico. Y luego desperté. No veía nada. Los médicos me explicaron lo que había pasado. Señor Kenwood ha desarrollado una condición extremadamente rara llamada retinopatía autoinmune. Su sistema inmunológico atacó sus propios ojos y, debido a su sistema independiente, esto lo dejó ciego de manera repentina. Rompí en llanto. No por haber perdido la vista, sino por lo que vi. Han pasado 8 años y aún no entiendo lo que experimenté. Mi enfermera está escribiendo esto mientras yago en mi lecho de muerte. Si crees en esto o no, es tu decisión. Solo te diré algo. No busques la fe. Porque la fe podría encontrar algo en ti para tomar.